bueno, siempre tuve una afición grandísima por lo que son enfermedades y por el área de patología específicamente, que para mí patología es como decir, a ver, en biología tenemos algunas áreas que engloban o hacen uso de muchísimas otras, digamos, que vendría siendo algo así como la ecología, donde en ecología eventualmente hay que tomar mano de algunas o de bastantes áreas de la biología para poder poner a funcionar un proyecto. En medicina veterinaria yo encontré un análogo que es la patología. La patología hace uso de muchas de las otras áreas para poder resolver problemas. Y en patología tenía un muy buen profesor, el doctor Juan Alberto Morales. Digo tenía porque sigue siendo mi profesor, pero se pensionó el año pasado. Y él siempre decía que el patólogo es el que todo lo sabe, pero lo sabe tarde. Entonces, porque es cuando ya el animal está muerto. Entonces ya se sabe la causa de muerte, pero ya para qué. Pero en biología, a mí yo encontré que ese lo sabe tarde no es tan cierto, que ese saberlo tarde, digamos, algunas veces funciona muchísimo. Y es cuando pasamos y comenzamos a aplicar todos los conceptos de medicina poblacional en el área de biología, porque a veces entonces la desgracia de uno o la muerte de uno es el beneficio del resto de la población. Que en medicina veterinaria no se ve tan de esa forma. En medicina veterinaria hay un enfoque grandísimo hacia lo que es el bienestar individual, el bienestar de un bicho. Y en biología nos interesa mucho más la conservación y el bienestar de una población. Entonces, de repente, esa herramienta de la patología, encontré un espacio ahí dentro de la veterinaria, encontré un espacio dentro de la biología para dejar de decirle, para poder decirle a ese profesor, al doctor Morales, pues tal vez no sea tan tarde, tal vez sí funcione todo eso que nos damos cuenta aplicándolo a las poblaciones en biología, porque entonces de repente, ¿sabe? Y es un principio también muy utilizado en medicina de producción, en animales de producción, cuando nos damos cuenta de la información que tenemos para un individuo y eventualmente el potencial que esa información pueda tener para poder aplicarlo al resto de la población. En ese camino me di cuenta de otro doctor, el doctor Catao, que es de esas personas que uno dice, cuando yo sea grande quiero ser como él. Doctor Catao es en Sudamérica probablemente el punto de referencia en temas de patología en vida silvestre. Y el doctor Catao fue formado con el doctor Richard Montali en Washington, que es el que de alguna forma inició esto de la medicina veterinaria en vida silvestre. Cuando conozco al doctor Catao, yo dije, yo quiero estar con él, o sea, yo quiero irme y compartir con él. Por dicha, la vida fue dando las oportunidades y demás, y por medio de la Escuela de Biología y de la Universidad de Costa Rica, pude irme para allá, a Sao Paulo. Él trabaja en la Universidad de Sao Paulo, donde tiene su laboratorio, que es el APICOMI, que desde ahí pueden ver el nombre del laboratorio en el que yo me desenvuelvo ahora, que es el APICOM. O sea, realmente es una forma de agradecimiento para con él, y está escrito ahí en la tesis de doctorado en los agradecimientos, la razón del nombre. Y me voy a compartir con él y tengo una oportunidad lindísima en Brasil, no solamente en términos de conocimiento académico. Yo veo que mucha gente termina su doctorado no muy contento, digamos, y con una ganas de desintoxicarse, ¿verdad? Ganas de salir en carrera. Sí, yo realmente, o sea, siempre estaré completamente agradecido con el doctor Catón, en el sentido de que para mí el doctorado fue una de o sea, mi etapa universitaria definitivamente ha sido de las mejores, pero esa parte con el doctor Catón fue definitivamente súper enriquecedora, no solamente en conocimiento, porque ya tuve la oportunidad de estar involucrado en proyectos no solamente de ranas, sino también con animales que aquí difícilmente, como pingüinos, allá trabajan con serpientes también. De hecho, tuve la posibilidad también de viajar a Canadá, estar en Canadá, ver necropsias de osos, de delfines, ballenas, de otros animales, y ver cómo funciona la dinámica de desenvolvimiento, es decir, de desarrollo de cursos o de proyectos en este tipo, con estos otros animales. Y después de eso, no solamente eso, sino una parte súper importante que es ver cómo funciona la parte pedagógica de docencia en Brasil y cómo él tenía el manejo del grupo. Eso fue súper enriquecedor para mí. Entonces, realmente estuve por allá hasta el 2019. Sin embargo, el proyecto lo hice aquí en Costa Rica, que fue una de las negociaciones con él, ¿verdad? Que el trabajo a campo lo pudiéramos desarrollar aquí en Costa Rica, porque yo sabía que tenía que regresar por el tipo de beca que tenía. Entonces quería realmente como dar inicio o ya de alguna forma consolidando esa línea de investigación.
en la que estábamos. Y básicamente, si no sigo hablando, yo tengo un problema de que hablo mucho, entonces yo creo que mejor lo dejamos por ahí. No, no, en realidad, Gilbert, es que esto es multipropósito, porque la idea no es pues solamente hablar de tus, digamos, intereses de investigación, sino también del proceso que has seguido, ¿verdad? Y que así como vos, otras personas han desarrollado, aprovechando las oportunidades, desarrollando sus intereses, no es una trayectoria lineal, ¿verdad? Como todo en la vida, sino No, que sigue muchas sorpresas, ¿verdad? Y que eso lo hace muy enriquecedor y a la vez, pues mostrar que, ¿verdad? Que mucho, porque lo hemos discutido en el curso y yo creo que es una pregunta que sale a relucir y es el hecho de que mucho de la historia natural al puro inicio la desarrollaron investigadores extranjeros. Y sale ahí la pregunta de si más bien debemos enfocarnos más en desarrollar las ciencias más hacia adentro. Yo siempre he sido de la opinión de que el progreso científico depende de la colaboración, de eso de establecer redes, de conocer gente afuera, de irse y ver cómo se hace investigación y cómo se enseña afuera, porque hay cosas buenas y malas que se pueden aprender, pero el desarrollo de la ciencia en general debemos verlo en ese sentido, ¿verdad? Como un proceso de colaboración, ¿verdad? Como es pasarse la antorcha de una persona a otra y desarrollar pues la ciencia, ¿verdad? Que es lo que nos mantiene en este pues proceso, ¿verdad? Y bueno, yo también a veces me voy por las márgenes, ahí termino hablando demasiado y no quiero aburrir a los estudiantes y a lo que vinimos. listo. Entonces, hoy Gilbert pues fue sumamente bondadoso de colaborar con su tiempo y aquí está el título de la charla que me imagino que todos podemos ver, que Gilbert nos va a hablar hoy de conservación y enfermedad en Costa Rica, entendiendo el quitridio para hablar de quitridiomicosis. Y sin más preámbulo, pues Gilbert, adelante y muchas gracias. No, con todo gusto, con todo gusto. Siempre no hay forma de decir que no. La escuela de biología es mi casa. Entonces, y eso lo saben algunos profesores. Entonces, por ahí me contactan siempre para poder colaborarles. Aunque creo que con este grupo es la primera vez que por ahí estoy teniendo contacto. Es Entonces, correcto. realmente es un honor, es un placer poder compartir con ustedes el día de hoy. Muchachos, en realidad la idea, ¿cuánto me dijo que eran? 3 horas lo que tengo que compartir con ellos. En realidad son 4, Gilbert. Es, Ok, no creo que pueda hablar las no, 4 horas. En 3 está bien. bueno, intentemos, apuntemos a 3 y si no le damos a 4. Listo. Pura vida, gracias Gilbert. No, con todo gusto. Entonces, muchachos, a mí en lo personal no tengo ningún problema que sientan absoluta confianza de interrumpirme en el momento que ustedes gusten, de hacer las preguntas que quieran hacer. Esta charla tiene varias connotaciones. Hoy la voy a enfocar hacia el objetivo del curso de ustedes, que es el de historia natural. Entonces voy a darle un peso mucho mayor a las partes que se refieren a historia natural. Si ustedes eventualmente tienen interés al final de la charla y conforme el tiempo nos lo vaya permitiendo, podría compartir con ustedes un poco del uso de toda esa historia natural ya de una forma más aplicada en un proyecto, digamos, de investigación y haciendo conservación ex situ. Entonces, yo creo que podemos compartir diferentes aristas de la importancia de la historia natural. A mí me encanta la historia natural porque definitivamente en medicina es el punto de partida, digamos, cuando uno recibe una mascota para recibir o sea, para atenderlo por X o Y problema o por X o Y signo que está presentando, pues es relativamente sencillo, porque uno simplemente le pregunta al dueño de esa mascota cuáles son los signos que ese animal ha presentado, qué es lo que ha hecho de forma normal. Ya si saben que entre 10 y 2 o 3 de la tarde el perrito pasa acostado durmiendo y de repente no pasa acostado, pasa inquieto, o saben cuánto son las raciones que come, de repente en la mañana no está comiendo, o el perro tiene tal comportamiento que es normal y de repente no lo tiene. Entonces es relativamente simple poder conversar eh, con los dueños, pero con animales silvestres el asunto cambia completamente porque los animales silvestres no tenemos esa persona anexa que nos va a contar el asunto.
Entonces ahí es donde acudimos a conocimientos biológicos, y un componente importantísimo de esos conocimientos biológicos para poder tomar determinaciones o para poder tomar decisiones es el componente de conocimiento en cuanto a historia natural de ese animal. Y definitivamente eso viene de biología. Entonces, en medicina veterinaria o en medicina siempre le van a decir a uno que un 70-80% de un buen diagnóstico es la parte de lo que uno conoce como anamnesis, que es básicamente la historia del animal. Y esa anamnesis, las personas que mejor lo conocen o que mejor podrían construirlo, son definitivamente los biólogos, que son los que eventualmente tienen ese conocimiento, tienen mucho mayor conocimiento en cuanto a la historia natural de los animales. Entonces, básicamente, por ahí generamos esa introducción. Yo hoy quiero hablarles desde el punto de vista más de historia natural. A mí la historia me encanta. Ustedes no han tenido la oportunidad de compartir conmigo. Ahora hemos tenido discusiones en el curso de comunicación y divulgación de la ciencia sobre quién fue el primer divulgador. Y hemos estado hablando de unos escritos de Galileo, de Galileo Galilei, cuando tuvo que presentarse y defender sus teorías, y que de repente lo iban a someter a ahorcarlo, ¿verdad? Y cómo fue él capaz de crear un documento divulgativo donde básicamente se burlaba hasta del Papa y otras cosas. Y en aquel tiempo los papas eran elegidos por una aristocracia, había otros problemas, ¿verdad? No quiero entrar en eso porque me quedo en eso, hemos estado hablando de fotografía y demás, pero quería conversarles sobre este concepto que es el antropoceno. Es un concepto que definitivamente yo no me lo he inventado, y definitivamente lo comencé a escuchar allá en Brasil por ahí del año 2012, 2013. Sin embargo, la primera vez que fue acuñado o que fue dicho fue por Paul Crutzen, que fue un premio Nobel de Química, de hecho, por ahí del año 2002, por aquí ahora, casualmente, no lo tenía esto programado, por aquí tengo un libro que es interesante. Y en el 2002 fue la primera vez que Paul Crutzen, por eso son importantes los congresos, porque fue después de un congreso. Ahora lamentablemente tenemos esto de la virtualidad, pero yo siempre he dicho que digamos, una de las partes más importantes de este tipo de encuentros no es el momento en que la persona está dando la charla o está haciendo la conversación, sino es posterior a eso, cuando hay mesas de diálogo, mesas de trabajo. En Brasil, ahí en los corredores del departamento siempre decían que los grandes proyectos y las grandes ideas del departamento de patología y toxicología de la Facultad de Medicina Veterinaria habían surgido, bueno, y tenía un nombre que era en el bar que se encontraba a la esquina de ahí de la facultad, porque ahí era el lugar de reunión donde se iba posteriormente al día de trabajo, y ahí se reúne todo el mundo a conversar acerca de lo que está pasando en el día y de sus proyectos y de sus trabajos, y es cuando surgen muchísimos puntos de colaboración y muchas respuestas a muchas cosas. Esto fue exactamente igual. Posterior a un congreso, Paul Crutzen habla de uno de estos, acuña este término de antropoceno. Ya habían hablado de otros. Hay una infinidad de criterios para poder establecer una era, digamos, geológica. Esto no es tan sencillo y no es un término que haya sido completamente aceptado, pero a partir del 2008, que es esta publicación, que es una de las revistas oficiales de la gente de geología en Estados Unidos, the Geological Society of America, ellos salen con este artículo de que estamos nosotros viviendo en el antropoceno, y es a partir de ahí que se dispara. Esto fue en el 2008. A partir de ahí empiezan a surgir muchísimas publicaciones, a tal punto que hoy las principales revistas ya han tenido sus grandes números o volúmenes refiriéndose al antropoceno. Entonces, y vean que no solamente se da en un solo ámbito, no solamente se presenta en el ámbito de la ciencia, sino se presenta en muchísimos otros ámbitos, como en la economía, en las ciencias sociales, en artes, en letras, en ciencias básicas, y otras revistas un poquito más, que tienen un poquito más cuidado, como Nature. Ellos no pusieron antropoceno en su primera portada haciendo referencia a esto, sino hablaron de la época humana. Y ya actualmente hay journals o hay revistas que se llaman antropoceno. Entonces, es una época que cada vez una era que cada vez está siendo más digerida
y más aceptada, en donde definitivamente la actividad humana y nuestra presencia muda las condiciones completamente del planeta. Y hay diferentes formas de establecer esta era y eso está en discusión. Una de las formas, y muy lamentable se los digo, es que actualmente se pueden encontrar rastros de plástico prácticamente sobre todo el globo terráqueo. Entonces dicen que una de las cosas que se va a datar o que se puede utilizar después para datar la presencia de los seres humanos podría ser el plástico. Y hay otros componentes y otros elementos también que están por ahí que se podrían utilizar para datar nuestra presencia en el planeta Tierra, porque uno de los requisitos que considera la sociedad geológica es la presencia de algún elemento que sea constante, que su presencia sea constante en el planeta durante ese tiempo. Lamentablemente, dentro del antropoceno, una de las características del antropoceno es la crisis que tenemos con los vertebrados. Ok, Sí, no sabía que hoy tenían que siguen con la discusión del antropoceno, no sabía que tenían un artículo del sí. antropoceno para hoy. Disculpe la interrupción, Gilbert, es que No te preocupes. cosa, dudé si los estudiantes pensaban que estábamos bromeando, pero que no se les olvide que después de tu charla hacemos la discusión del paper para hoy, que precisamente habla del antropoceno, ¿verdad? Mucha, Pero un antropoceno que va a la prehistoria. Y para no hacer la interrupción muy larga, es básicamente lo que dice es que los seres humanos reemplazaron a la megafauna. Entonces por ahí va la procesión. Pero ven, muchachos, y esto no lo habíamos acordado, ¿ah? No es que le estoy haciendo lobby al paper ni nada. no. Listo, entonces una de las Listo. características de esta era es lamentablemente la crisis que están viviendo pues, la biodiversidad en general, pero y ahí podríamos entrar en otros conceptos que existen de los límites planetarios, que eso también fue acuñado recientemente en Nature, por ahí después puedo compartirles el artículo de los límites planetarios y cuáles son los elementos o las áreas en las que está ejerciendo mayor presión. Pero la crisis de los vertebrados definitivamente es, y esto redirigiendo la charla que tenemos hoy, es de los problemas pues, más severos que tenemos, ¿verdad? Esta gente del Fondo Mundial para la Naturaleza, o sea, sí, silvestre, hace un índice, un reporte del planeta en cuanto a ver, a las afectaciones que hay en términos poblacionales para muchos de los grupos de los vertebrados. Ellos han dado seguimiento desde 1970 hasta el 2014 en muchísimas poblaciones y han establecido un índice donde claramente se ve que muchas de estas poblaciones donde se les ha dado seguimiento han tenido una declinación importante. Eventualmente pueden buscar cómo se calcula este índice, cuál es la idea de ellos. Ellos básicamente separan este índice en tres grandes grupos, separan el índice en un grupo terrestre, separan el índice en un grupo de agua dulce y un grupo de agua marina. Dentro de estos tres ambientes, el más afectado es el grupo de agua dulce, que es al que pertenecen los anfibios. Por eso vamos a hablar hoy un poco de anfibios. Y y si cogemos el índice y lo vemos en términos regionales, la región que se ve mucho más afectada, por supuesto, es la región neotropical, que es la que pueden ver aquí, y sí es mucho más, o sea, es significativamente mucho más afectada, lo cual para mí de alguna forma tiene una explicación lógica en que definitivamente es el área más diversa del mundo, entonces por supuesto es el área que uno esperaría que se vea mucho más afectada. Los anfibios, dentro de todo ese grupo de vertebrados, definitivamente es el grupo que se ve mucho más afectado. Y es el grupo que se ha empezado o que se utiliza como modelo para poder hablar de declinaciones poblacionales de vertebrados y específicamente de la crisis que existe en los anfibios. Si no han leído este libro, yo siempre lo recomiendo. Este libro fue un ganador del Pulitzer, que es uno de los premios más famosos en literatura. Es un libro de divulgación científica. Fue escrito por Elizabeth Kolbert
que me parece que es periodista y me parece que es de las periodistas que se han tomado en serio esto de la divulgación científica, entonces realmente se lo recomiendo. Es ameno de leer y se le podría hacer muchas críticas, pero yo creo que la información que posee es importante. Por allá de inicios de los 90 es cuando se empieza a hablar de una extinción masiva de los anfibios y bueno, y se empieza ya a partir del problema que había con los anfibios a hablar de la sexta extinción masiva, ¿verdad? Que ya hoy día para ustedes es normal escuchar de eso, pero en los 90 no estaba tan claro y no era tan normal. Entonces podemos encontrar artículos como este, donde Wake eh, pucha, Wake acaba de morir hace menos de un mes y dejó un legado impresionante para la herpetología. Y no había hecho cabeza que este es uno de los artículos que primero desata toda esta conversación de las declinaciones de poblaciones de anfibios. Y este artículo, que es de Scientific American, coloca dos especies que desde ese momento se colocan como íconos de las declinaciones poblacionales de anfibios. Coloca al sapo dorado, que es Bufo concilius periglenes actualmente, y Batrachus silus, que es un bicho que tiene una historia natural y una biología súper particular en Australia. Estos dos animales se colocan como especies icónicas de la declinación, lo cual para Costa Rica no debería ser un orgullo, pero bueno, es una de las razones por las que se conoce esto. El sapo dorado tenía su distribución en Monteverde, ahí es donde el bichito se desapareció. Yo creo que ustedes son muy jóvenes y para ustedes el mundial que pasará a la historia será Brasil 2014, pero en aquel momento, para que tengan una idea de lo viejo que es esto, la última vez que se vio el sapo dorado fue en el 89 y al año siguiente era la primera participación de Costa Rica en un mundial, lo cual también fue un hecho histórico porque fue la primera vez y yo me imagino que algunos de esos ustedes los reconocerán, pero no a todos, pero para que sepan y tengan una idea de lo viejo o de hace cuántos años se habla de esto. Costa Rica definitivamente por sus características se convierte en uno de los epicentros del problema y ahorita les cuento un poquito de la historia de cómo pasa todo esto y cómo sucede esto. Y definitivamente se convierte en uno de los epicentros del problema gracias a ese animal, el sapo dorado, que el sapo dorado vivía en ese sitio que conocemos como Monteverde, pero no es el único sitio. Yo me imagino que algunos, o sea, es difícil reconocer esto. Esta fotografía tuve la oportunidad de tomarla y yo siempre digo que es como el lado oscuro del Braulio Carrillo, porque este es el lado que no vemos. Si ustedes ven aquí al fondo, ustedes consiguen ver el Valle Central. Si ustedes ven, este lado es la parte Caribe. Y esto que ven aquí, esta montañita es el famoso Cerro Chompipe, que es esa montaña que de hecho yo la tengo aquí enfrente, que ustedes logran ver hacia las montañas del volcán Barba, hacia su derecha, y consiguen ver una antenita encima de esa montaña. El Cerro Chompipe es uno de los lugares que probablemente fue más visitados por herpetólogos a través de la historia. Entonces ustedes pueden ver a dos personas que estoy seguro que a una de ellas la conocen, pero la otra persona es Douglas Robinson. Douglas comenzó, bueno, es uno de los fundadores del Museo de Zoología, habría mucho que contarles alrededor de él, y es una de las personas junto a Gary Stiles, a Bussing, que aportaron muchísimo al conocimiento de la diversidad de este país. Y él era una de las personas que subía ahí al Cerro Chompipe y subía de una forma frecuente. Y la otra persona es una persona a la que yo también agradezco muchísimo en mi vida académica, que es Federico. Federico fue mi tutor en mis tesis de licenciatura y de maestría. Y Federico trabajó muchísimo con Douglas Robinson y es la persona que también subía muchísimo a realizar los inventarios. En aquel momento estamos hablando, muchachos, de los 80s. Y para que vean que no hablo paja, le pongo escaneo una de las libretas de Federico, ¿verdad? Y esto que sí es información de 1983, donde ellos subían en una mañana con un esfuerzo relativamente bajo, podían ver alrededor de 11 especies. Y Federico en el 95, básicamente lo que reporta es nada visto u oído.
Eso quiere decir que algo pasó en estos años que básicamente hizo que la diversidad que existía en un lugar como Cerro Chopipe, que se estudiaba muchísimo, desapareciera. Una de las hipótesis que se habla, ya contándoles esto del sapo dorado, poniéndoles un ejemplo de un lugar, es la aparición de un hongo que es un quitridio, era el primer organismo del orden de todos estos hongos en general. Ellos que se aparece y se describe como un agente que afecta vertebrados, ni siquiera solo anfibios, que afectaba vertebrados. Es el primero de ese orden de hongos. Y una de las características principales de ellos es que tienen un flagelo. Estas esporas se establecen en la piel de los animales, hace un esporangio, ese esporangio desarrolla unos tubos y esos tubos adentro se vuelven a desarrollar zoosporas y esas salen las zoosporas y ese vuelve a completar el ciclo. El problema de los anfibios es que esas zoosporas llegaron a establecerse en la piel de los anfibios y provoca básicamente dos tipos de lesiones. Una puede ser el engrosamiento en el número de capas de la piel, que eso se llama, bueno, eso no importa ahora, y el engrosamiento de la queratina, ¿de acuerdo? Que se llama una hiperplasia o una hiperkeratosis. Entonces, esas dos lesiones afectan el funcionamiento de la piel y eventualmente afecta su funcionamiento. Pucha, esta foto es vieja ya. Esto pudo haber sido como en el 2011, 2012. Tuve la oportunidad de tener a Joyce Loncor aquí en Costa Rica, que ella es esta señora, ella es la mamá de los quitridios. Bueno, ya es como la abuelita, pero es la persona que probablemente, bueno, no, probablemente no, la persona que tiene más conocimiento de quitridios aquí en Costa Rica. Con ella logramos hacer el primer aislamiento de quitridios aquí en Costa Rica en la selva. Y ahí pueden ver también a dos de las principales personas con las que, colaboradores que también son amigos, y les agradezco muchísimo al doctor Adrián Pinto y al doctor Steven Whitfield, que son personas que también con las que hemos tenido la oportunidad de colaborar muchísimo. Una de las hipótesis es que este hongo es el que afecta o ha afectado muchísimo a las poblaciones de anfibios en Costa Rica, con diferentes grados de afectación y por supuesto, vuelvo a lo mismo, en Mesoamérica es donde se presenta una afectación mucho mayor. Pero bueno, en Mesoamérica tenemos un grado de estudio de estos animales alto y tenemos muchísimo conocimiento de estos animales y tenemos una diversidad impresionante. Entonces, como siempre, en el trópico la vida es más compleja, no siempre más sabrosa, pero sí es más compleja. Una de las cosas que pasa, y tenemos entonces esa década de los 90, donde desaparece no solamente el sapo dorado, no solamente muchísimos, bueno, en el Cerro Chopipe estaba también otro animal, el Incilio holdridge, que era otra de las especies que desaparece de ese sitio, que era un equivalente, un análogo de Periglenes en Monteverde, y básicamente desaparece también. Y de esa forma tenemos un conjunto de unas 18 especies, 20 especies que básicamente dejan de verse en el país. De esas 20 especies teníamos probablemente un grupo que era el grupo Rubulosus, que son ranas de quebradas, que probablemente son las que más dejan de verse. Y tenemos otro grupo que es las ranas arlequín, que en Costa Rica tenemos Atelopus varius, que de hecho ahora estoy súper contento porque hay un estudiante de maestría, Johan, que va a comenzar a trabajar con este grupo, que ha sido un grupo que se ha complicado trabajarlo a lo largo de la historia. Y pero de ellas nosotros escogimos 7 especies, que son 7 especies que se suponía habían desaparecido en los 90, pero comienzan a reaparecer otra vez en el 2000. Y esto nos lleva a plantearnos muchísimas preguntas. Recuerden que una de las hipótesis por las que se plantea su desaparición es por el quitridio. No hay buena charla si no hay café. Entonces, dentro de estos animales, por cierto, tenemos una que es Adeline Misane, donde hay otros 2 estudiantes, Víctor Acosta y Francisco Vargas, que ahora van a iniciar su trabajo también de tesis. Por ahí van a estar viendo un movimiento en redes sociales con esto. Aelinis Anne, que también era una rana súper común aquí en el Valle Central, en los cafetales, y también desaparece en los 90 y comienza a reaparecer a finales del... esto sí, después del 2006, 2007 comienza a reaparecer Incilio holdridge
en Cerro Chompipe, Litoates vicarius, que era una rana súper común en las partes altas de Costa Rica. De hecho, después tenemos dos de ese grupo de Craugastor que les hablé, Craugastor ranoides, que estaba aquí en la península de Santa Elena, en el área de Guanacaste, y Craugastor taurus, que estaba en el sur. Bueno, después tenemos algunas dulmanoilas y tenemos a Galinis lemur, que estaba en la parte del Caribe. La primera pregunta que nosotros nos planteamos en aquel momento, ahora no tengo tiempo para entrar en muchos detalles, pero después les diré cuándo estaremos conversando esto con todo el detalle que quieran. Y ahora al final pueden hacer preguntas, por supuesto. La primera pregunta es que si estas ranas están infectadas con BD. Porque si una de las hipótesis es que muchas de estas ranas o muchas de estas poblaciones habían desaparecido por BD. Y resulta que la respuesta es que sí. O sea, de hecho, todas las especies prácticamente, exceptuando Holdridge, tuvimos animales positivos, donde Holdridge teníamos un N súper bajo, ¿verdad? Es un animal súper complicado para trabajar y para poder encontrarlo y demás. Y entonces, de repente tenemos animales que están positivos a la infección por BD. Eso nos lleva a plantearnos varias preguntas, porque de repente, o sea, ¿cuál es el secreto? ¿Qué es lo que tienen estos animales que les permite convivir con BD? Están infectados, pero no se enferman. O sea, es algo así como lo que está sucediendo con COVID ahora, y hay seres humanos que se infectan, pero no desarrollan signos, otros que se infectan y básicamente, pues lamentablemente se mueren, ¿verdad? Entonces, ese es el comportamiento normal de una enfermedad. Sin embargo, con el Chytridio sucede una cosa, y yo creo que es la primera vez donde los biólogos nos enfrentamos a un agente patógeno como posible causa de declinación de una población. Entonces, de repente, los biólogos no estaban, y veterinarios en ese momento, ni pensar en trabajar con ranas, ni desarrollar proyectos con fauna silvestre, pero los biólogos en los 90 definitivamente no estaban pensando en enfermedades, no estaban pensando en agentes patógenos dentro de todo ese juego de posibilidades o de cosas que existían para poder explicar las desapariciones. La primera que reaparece de estos animales es el Litoates vicarius. Litoates vicarius reaparece en el Bosque Eterno de los Niños, que es ese bloque que existe ahí de Monte Verde, de Reserva Biológica Santa Elena, del Bosque Eterno de los Niños, de Arenal y de la Reserva de la Universidad, que es el Alberto Manuel Brenes. Este bloque, que es un bloque impresionante, para mí es de las zonas más lindas que tiene este país. Allá al final pueden ver el volcán Arenal. Bueno, ahí pueden ver con Steven cuando andábamos recogiendo. El problema que teníamos con este sitio es que, bueno, ella reaparece en el 2002, la encuentra Luis Solano, y Luis encuentra unos renacuados que se los lleva al doctor Pons, él los termina de criar en el laboratorio y ahí se dan cuenta que es Vivicaria. Y cuando Vivicaria era un bicho súper común, prácticamente había desaparecido en los 90 y vuelve a reaparecer en el 2002. O sea, hubo un lapso ahí de unos 12, 10 años en que no se supo nada de esta rana. Estos son los registros que existen en el museo para este animal, de los 60, de los 70, de los 80. Pueden ver que básicamente era un bicho que se encontraba en todo lado. Y estos de los 90 eran animales que estaban en las tablas, que fue donde desarrolló su trabajo de doctorado la doctora Lips, o Karen Lips, que también ella fue de las que contribuyó con material para poder describir este Chytridio, porque ella le envía el material que aparece ahí en el sur de Costa Rica al doctor Alan Pessier, que es patólogo, que él trabaja en el Zoológico de San Diego, y el doctor Pessier es el que le envía el material a Joyce Loncourt, que era la señora que estaban viendo al inicio. Hoy les estoy contando como todos los chismes de cómo sucedió todo esto. Resulta que Litoates vicarius no solamente aparece en el 2002 en el Bosque Eterno de los Niños, sino que además reaparece en el 2007 en un parque nacional básicamente desconocido, que es el Juan Castro Blanco, que yo me imagino que muchos de ustedes hasta este momento están como haciendo conciencia de dónde diantres es el Parque Nacional Juan Castro Blanco. El Parque Nacional Juan Castro Blanco es el parque nacional que se ve desde Ciudad Quesada, y de ahí ven ustedes un volcán extinto que se llama Volcán Platanar. De hecho, tengo que poner fotos del Volcán Platanar en estas presentaciones. Y
ese parque nacional, en ese parque nacional, que es un parque nacional que fue creado básicamente para defender la región de la minería por azufre, estoy recopilando, estamos escribiendo el libro de la historia de este parque nacional. Posteriormente ya yo espero que esté disponible. Esto lo de la pandemia me frustró todo porque estábamos entrevistando a las personas mayores y pues claramente ahora no podemos hacer eso. Vean, este es el volcán Platanar, Ciudad Quesada está aquí al fondo. Y esta región del Parque Nacional Juan Castro Blanco en el 2007 es un sitio donde en el 2007 se vuelve a reportar litobates vivicarios. Realmente tengo 1000 historias de cómo llegué ahí y al final puedo contarles, pero el asunto, lo que les puedo decir es que después de haber caminado básicamente un día entero, 10 horas, para poder llegar al centro del bosque de los niños y tomar aquellas muestras, aquí me bajé, caminé 300 metros y llegué a donde estaban uno de los sitios de reproducción más impresionantes que he visto de litobates vivicarios. Entonces, eso es para decirles, muchachos, ahí uno va a ir viendo cómo va sucediendo las cosas. Y lo bonito de estas cosas es que uno nunca sabe cómo van a suceder. Posteriormente, nosotros ya comenzamos a establecer los sitios. Actualmente tenemos todas estas poblaciones de litobates vivicarias bien identificadas, con lo que nosotros hemos llamado como población establecida, no establecidas, como récord únicos. Y básicamente en este momento tenemos poblaciones en Monteverde, en el Juan Castro Blanco, en Cerro Chompipe, y recientemente, hace un mes o dos, ya tenemos pruebas de que está reportándose en el bosque, en el volcán Rincón de la Vieja, en Guanacaste. Este es como uno de los sitios icónicos ahí en el Parque Nacional Juan Castro Blanco, que es el Pozo Verde. Es un lugar impresionantemente bonito. Y esta es la vivicaria también, que a mí me gusta ponerla. Vamos a ver, y me gusta que la vean respirando porque se den cuenta que está viva, que es una rana de verdad. Y es un bicho también que desde mi punto de vista es un bicho súper bonito. Es la rana de ojos verdes, la rana de montaña de ojos verdes. Entonces, bueno, un anexo ahí, desarrollando este trabajo y buscando la rana vivicaria, desarrollando él, han surgido otros bichos en ese Parque Nacional Juan Castro Blanco, que básicamente era un parque completamente desconocido y del cual ahora sabemos algunas cosas de anfibios, pero bueno, recientemente tenemos una estación, y la Escuela de Biología tiene una estación, que es la Estación Biológica Manuel Cos, pero no quiero entrar en el tema de la Manuel Cos porque entonces termino gastándome los minutos que me quedan de Manuel Cos. Pero el punto es que la Estación Biológica Manuel Cos está al lado del Parque Nacional Juan Castro Blanco. Es una oportunidad única para la Escuela de Biología y para nosotros de ir y conocer la biodiversidad que hay en el Parque Juan Castro Blanco. Y les muestro unos ejemplos, no solamente la vivicaria, sino además tuvimos la oportunidad de que reapareciera en ese lugar Claugastor escocés 30 años después de que se había visto por última vez. Y era otra especie que igual, de hecho, tenía más tiempo que el sapo dorado de no verse. Reaparece y, bueno, estaba declarada extinta, ya no lo está, tuvimos que regresarla. Y hemos encontrado otros animales como Ismoila rivularis, y más recientemente, a finales de noviembre, encontramos otro bicho que ahí estamos viendo a ver si entre Santostita, Pictipes, o es uno de esos bichos también que básicamente reaparecen y que no se habían visto por mucho tiempo. Estos son los dos animales que para nosotros son icónicos. Y estos sí se los quiero contar muy rápidamente para no gastarme muchísimo tiempo. Es la siguiente pregunta, entonces no solamente, igual que con COVID, si los animales, o SARS-CoV-2, que sería lo correcto, si los animales están infectados, sino además si son susceptibles a BD. Y este fue el trabajo también, ahora que estuvimos hablando del doctorado, fue un poco mi trabajo de doctorado, responder la pregunta de si estos animales se enfermaban por BD. Por razones obvias se reduce a BD. Para eso hacemos uso de varias herramientas, ¿verdad? Estos son básicamente un resumen de la situación. Hacemos uso de varias herramientas para poder responder esa pregunta, pero definitivamente la única pregunta con la que podíamos responder eso era haciendo infecciones experimentales. Para lo cual se nos presentaba un reto aún mayor. Lo primero era colectar los animales sin tener una afectación real
al campo. Para eso estamos desarrollando, de hecho, ya lo cortamos por motivos de pandemia y vamos a trabajar con los datos que tenemos, un estudio poblacional de los bichos donde los anestesiamos, les colocamos pic-tags y les estábamos dando seguimientos a los animales. Básicamente ahí tenemos, no sé, unos 80, 100 animales marcados con microchips que nos dan la información de cada una de sus movimientos y dónde están y demás. Habíamos ya desarrollado, sectorizado el lugar donde ellos reaparecían en Juan Castro Blanco y determinado cuáles eran los puntos de donde podíamos eventualmente extraer algunos de los animales o colectar algunos de los animales. Para mí uno de los principios básicos, porque aquella historia del beneficio individual de cada uno no se me quita, digamos, es parte de mi formación como veterinario, entonces siempre las normas de bienestar animal son claves en el trabajo de laboratorio, entonces nos tomamos muy en serio situaciones como desde el transporte y tenemos protocolos de transporte, protocolos de trabajo para cada procedimiento, es lo que nosotros conocemos como procedimientos operativos estandarizados para el trabajo con los animales. Él es Randall. Randall es otro de los colaboradores principales que he tenido, es amigo también. Lo bonito de la biología es que uno termina desarrollando amistad con los compañeros de trabajo, lo cual es maravilloso. Randall desarrolló su doctorado en Alemania también con esta especie. Recuerdo cuando llegó a buscarme, en ese momento yo trabajaba en el CIMIC, a decirme que le gustaría eventualmente desarrollar algún trabajo con anfibios, no sé qué. Yo le dije, man, Randall, yo voy a empezar mi doctorado con esto, o si quieres se une y le entramos a esto, y él decidió trabajar con microbioma y ha hecho o sea, es de los compañeros más productivos que he tenido en el trabajo y ha desarrollado su trabajo con microbioma en Vivicaria y actualmente está haciendo su postdoctorado. De hecho, en este momento él está en Washington con el Smithsonian y está está trabajando con microbioma también, pero en salamandras. Fascinante el trabajo que ha hecho él. De hecho, en algún momento lo invitaré para que dé alguna charla. Y el reto mayor que tuvimos fue construir todas las instalaciones o hacer instalaciones que nos permitieran contestar aquella pregunta. Como pueden ver, mi casa en algún momento cuando me vine de Brasil, llegué a mi casa, que básicamente estaba casi que vacía, y ahí fue donde comenzamos a desarrollar los primeros prototipos de recintos para ubicar y viendo a ver cómo íbamos a hacer. Posteriormente a eso, ya tuve que hablar seriamente con el que era el director en aquel momento, con don Daniel Briceño, y él pues siempre hubo apoyo y nos dio, él sí me dijo, en ese momento fue cuando reapareció Cabestro Escocés, de repente la prensa se nos venía encima, entonces yo sí le dije a don Daniel, don Daniel, yo no puedo recibir la prensa en mi casa, o sea, claramente no era una opción, entonces sí necesitamos como un espacio ahí en biología, y cuando él me dice, el único espacio del que podríamos disponer es un espacio que está allá en medio del taller de mantenimiento central y que ahorita es una bodega prácticamente, que tiene muchísimos años de no utilizarse. Y para mí fue súper significativo porque ese espacio en el que estamos trabajando hoy fue el espacio donde trabajó Douglas Robinson. Estamos hablando de finales de los 80s, inicios de los 90s, y donde Douglas tenía sus animales. Entonces fue sumamente significativo para mí esa parte, y entonces ahí comenzamos ya un proceso de desarrollo y pasamos, pues sí, de aquí a bodega, donde no se podía prácticamente entrar, ya a una construcción intermedia para empezar a desarrollar los experimentos. Esta es nuestra caja donde montamos todo lo que es alimento para todos los animales, y esto es, bueno, hay una más reciente que no la tengo aquí, donde ya todas estas mesas están construidas en acero inoxidable y demás, y estos ya son cuartos experimentales que tenemos con todas las condiciones para poder desarrollar los experimentos que necesitamos. Esto incluso ahora está mejor porque ya tenemos un sistema de aire acondicionado, que de hecho ahora el doctor Whitfield, que está trabajando en el zoológico de Miami, y bueno, no el zoológico de Miami con el que estamos colaborando ahora para el proyecto de reproducción en vivicarias, porque la primera pregunta era si estas vivicarias se enfermaban. Bueno, ahí desarrollamos todo un montón de herramientas para poder establecer la parte de salud de estos animales, pero creo que para ustedes sí podía ser un poquito más importante mostrarles toda esta parte de construcción de instalaciones, la parte de tratamientos de agua es súper importante, de distribuciones, de almacenamiento,
De hecho, y soy tremendamente honesto con ustedes, en este momento estoy, cuando volvamos a la presencialidad, una de las cosas que sí voy a desarrollar es un curso de manejo ex situ de anfibios, probablemente también de reptiles, porque creo que son herramientas que definitivamente en la escuela de biología tenemos que manejar y nosotros como biólogos tenemos que manejar. Nosotros logramos digitalizar de alguna forma y trabajar con arduinos para registrar la temperatura, la humedad relativa. Posteriormente, ya cuando tuvimos la oportunidad de construir los macroambientes, sí, ya tuvimos la oportunidad de construirlos todo como se debía. Hemos conseguido financiamiento, mucho financiamiento externo, pero definitivamente el apoyo del sector de mantenimiento, y fue genial poder haber llegado ahí, ha sido fundamental. Vean que las paredes de estos lugares todas están aisladas, todas tienen estereofón o material fibra que funciona como material aislante. Los rodapiés tienen que ser redondeados y el brazo tiene que ser especial. Mira, aquí está, él se llama, bueno, siempre le dijeron Palomo, yo le decía Don Palomo, se pensionó ahora en este proceso el año pasado de la pandemia. Y me agrada mucho topármelo por aquí. Por ahí está Ney y Pablo, que ellos sí siguen colaborándonos. Y todas las partes tienen que llegar a eso, pero no solamente era desarrollar macroambiente, sino también microambiente. Todavía me queda un toquecito. Sino también el microambiente y este fue el recinto al que llegamos de diseño. Eventualmente después podría explicarles si alguien no tuviera interés cómo diseñamos los diferentes niveles en cuanto, bueno, un primer nivel de agua, un segundo nivel de plataforma, cómo diseñamos para los refugios, cómo hicimos las conexiones de tuberías, toda esta parte. Y estos son los módulos que tenemos adentro que ustedes vieron, que es lo que nosotros conocemos como módulos funcionales, donde ya de alguna forma logramos que todo esté más automatizado. Esto se los quiero presentar, muchachos, para decirles que, digamos, todo este diseño es basado básicamente en la información que nosotros tenemos de biología del animal. Inicialmente, nosotros queríamos hacer una comparación entre dos especies. Una era Litobates bivicarius y la otra Litobates taylori. Posteriormente no se pudo hacer porque tuvimos una intoxicación aguda por itraconazol, que es uno de los antimicóticos que se utiliza para el BD, y parte del procedimiento experimental era tratar los animales con ese antimicótico para garantizar que los animales no tendrían BD posteriormente en los procesos de infección. Cuando nosotros trabajamos y nos traemos los animales para acá, nos damos cuenta cambios tan sutiles como el siguiente. Por ejemplo, Litobates taylori gastaba su tiempo en el nivel 1, que es el nivel del agua, y la Litobates bivicarius lo gastaba mucho más en la plataforma. Entonces, un animal tiene mucho más preferencia por un ambiente terrestre que el otro, y esas cosas uno no las ve en la naturaleza. En la naturaleza o en la vida silvestre o en la vida libre, uno piensa que ambos se van a comportar exactamente igual. También nos damos cuenta, por ejemplo, en términos de comportamiento, que Vivicaria es un animal mucho más pasible, mucho más tranquilo, mientras taylori era un animal mucho más nervioso, mucho más difícil en cuanto a su manejo para hacer procedimientos y para otras cosas. Entonces, esto, digamos, no solamente se aprende de la parte natural para aplicarlo en condiciones de éxito, sino cuando uno tiene los animales de éxito, también comienza a colorar muchísimas de las cosas que podrían eventualmente suceder in situ. Entonces, lo que quería mostrarles el día de hoy era un poco el complemento que eventualmente puede existir y cómo la historia natural juega como un enlace en todo este proceso de investigación cuando hablamos de proyectos en términos de salud y en términos de conservación, tanto en campo como en términos de conservación y términos de salud, tanto fuera del campo. Y que la información que podamos tener del animal, aquel 70-80% que nos explica o que nos ayuda a dar un diagnóstico certero del animal, es conocimiento meramente biológico y de su historia natural. Muchachos, bueno, yo sé que quedan con muchísimas preguntas, pero también quiero decirles que los animales no se enferman, que los animales pueden aguantar bajo condiciones buenas, digamos que no causen estrés, las infecciones experimentales, lo cual es súper positivo y nos tiene trabajando ahora en el siguiente proceso, que entonces es reproducir los animales ex situ para poder pensar en reintroducción. Entonces ahora tenemos 2 estudiantes
a Jessica, que es bióloga, y tenemos a Mauricio, que es de ingeniería mecánica, desarrollando lo que yo llamo esas habitaciones confortables para que los animales quieran reproducirse. Esto es un poquito lo que quería compartir con ustedes el día de hoy y lo que el tiempo me permite. Ahí están las redes sociales, pues si eventualmente las quieren seguir, yo la verdad lo agradezco muchísimo y sobre todo ahora que estamos con estos temas de comunicación y divulgación de ciencia. Ahora sí, pasamos a la etapa de preguntas que me imagino que son bastantes. Por cierto, a finales de octubre, don Jorge Cortés tuvo la gentileza de invitarme a la cátedra, al coloquio Rafael Lucas, creo que es como se llama. Entonces, ahí sí estaré ya hablando con más detalle y de forma más técnica, digamos, los hallazgos de experimentos, de cómo amarramos resultados, cómo ha funcionado todo esto a lo largo, los aislamientos de BD, o sea, muchísimas cosas que eventualmente me gustaría contarles, pero hoy la idea era como hablar un poquito más de ese hilo de la historia natural. Muy bien, Gilbert, muchas gracias. No sé si No, tienen preguntas, porque también no quisiera yo dominar la parte de preguntas. Entonces, con toda confianza. a ver, muchachos. Si no, mientras van prestando unas preguntas, voy a hacer una. Y es que Listo. en anfibios es como común que desaparezcan por años y que luego reaparezcan, ¿verdad? Yo, Entonces, ¿a qué se debe? Porque en realidad sí, pasa y Fede una vez me dijo que obviamente no se sabían las razones, pero que es común que eso sí. suceda. Yo hablé con mucho con Fede y posteriormente con Catao. Y ellos, bueno, sobre todo que el doctor Catao siempre me dijo, Gilbert, usted es la única persona que yo entiendo, que yo veo que estudia una enfermedad para defenderla. Porque es muy sencillo dar razones cuando no entendemos algo, es muy sencillo decir, ah, es que están enfermos y ya se murieron. O sea, listo, ¿y quién va a cuestionar eso? Y ya vemos, yo sí también quería que quedara claro que es muy diferente, y eso yo creo que ahora como seres humanos lo estamos entendiendo, estar infectado a enfermarse por esa infección. O sea, son cosas tremendamente diferentes. Fede siempre ponía un ejemplo muy, digamos, corriente, pero un ejemplo bastante bueno, donde él decía es que si vamos a donde los muertos y les tomamos muestras de yuyos en los pies, muchos van a tener yuyos en los pies, pero no por eso todos están ahí muertos por los yuyos en los pies. Entonces, ese es un ejemplo bastante bueno. Los anfibios, definitivamente, en términos biológicos y poblacionales, viven a un ritmo muy diferente al que vivimos los mamíferos, ¿verdad? Y las fluctuaciones poblacionales, yo creo que estamos muy lejos de entender cómo funciona eso. Y estamos muy lejos de entender cómo funciona eso desde mi punto de vista por dos razones principales. La primera, porque tenemos problemas para hacer estudios a largo plazo. Yo creo que los botánicos son los que eventualmente podrían tener como esa noción de lo que es un estudio a largo plazo, pero en zoología no es tan claro. Y después, porque no hay dinero que financie, o normalmente cuesta mucho encontrar dinero que financie estudios a 20 o 30 años. Eso básicamente nace de la iniciativa y el esfuerzo, la mayoría de veces de forma muy lamentable, de científicos, ¿verdad? Y de esfuerzos aislados. Pero definitivamente las fluctuaciones de las poblaciones en anfibios es un proceso también natural, y es un proceso que definitivamente, y es muy probable que se haya dado en muchas de estas especies, y que no todas, probablemente sí algunas han sido afectadas por el quitridio, pero tal vez no de esa forma tan generalizada como hemos querido hacerlo ver. Ahora no tanto, y estos muchachos están creciendo menos con eso, pero de repente el quitridio se convirtió en una forma hasta de buscar financiamiento para muchísimos grupos en Estados Unidos, ¿verdad? Y es una forma muy fácil de mercadear y de conseguir financiamiento para realizar estudios. Y para mucha gente es muy fácil decir, o mucha gente está interesada en ciertos temas y además le mete ahí, voy a monitorear BD, para entonces ya ese es el gancho para conseguir dinero. Y no debería ser así, o sea, debería haber una pregunta bastante consolidada, bastante fuerte en términos científicos cuando queremos meter un agente patógeno dentro de un estudio. Si yo tengo otra pregunta, no veo a nadie en el chat, nadie está levantando la mano. Espero que estén por ahí, muchachos. Ok, bueno, lo voy a hacer antes de que me arrepienta.
y es sobre las razones de la extinción del sapo dorado, que esto se necesita una máquina del tiempo para devolverse y tratar de entender qué es lo que pasó en ese año de 1989 y 1990, porque el sapo dorado compró todos los boletos de la rifa. Los Perdón, tenía a todos. hábitos muy especializados, muy localizados, una población pequeña. Y es un ejemplo clásico de lo que es una catástrofe, de tener una anomalía climática que eventualmente pues hace desaparecer una población muy puntualizada, muy localizada. Y eso es lo que se requiere, ¿verdad? Que exista incluso un periodo hasta corto, no necesariamente de días, son unas horas o muy cálidas o mucha agua para que una población de ese tipo desaparezca. Esa es la definición clásica de lo que es una extinción debido a una catástrofe. Pero no sé, Gilbert, de acuerdo a lo que vos has estudiado, si tenés más información más allá de lo que es simplemente anecdótico. No, yo creo que el artículo en el que mejor se describe ese fue el de Martha Crum. Ella es la que definitivamente, a ver, la diferencia con los anfibios y otras poblaciones es que los anfibios estaban siendo monitoreados. Entonces, por eso es que se detecta que hay una declinación importante. Ahora, lo que yo hablaba era definitivamente los investigadores que estaban trabajando en ese momento con esas poblaciones no estaban preparados para que esta situación se diera. Digamos, a uno nadie lo prepara, nadie le explica, mira, si vos estás trabajando con tu población y de repente ya no ves lo que estás viendo, y de repente, o sea, ya no ves los 100 individuos, ves 10, tienes que hacer esto y esto y esto. Nada, eso, digamos, y mucho menos en aquel momento. Pues yo siento que mucha de la información no se pudo corroborar. Hubieron esfuerzos importantes. Federico podría hablar muy bien de eso con los especímenes del museo para ver si había infección por BD en estos animales y todo fue negativo. En realidad no se ha logrado tampoco determinar infección en estos especímenes por BD. Y otra cosa curiosa también, y eso sí lo trabajamos nosotros, hicimos un esfuerzo súper importante, que también hay una historia detrás de eso, para poder publicar cuáles eran los animales más antiguos infectados por BD. Y tuvimos, de hecho, casualmente vicarias del 62 del museo infectadas por BD. Ahora, ahí entra en juego todo un tema, ¿verdad? De cepas y, digamos, de que es más virulento, más infeccioso, ese tipo de conceptos. Pero no hay ninguna evidencia a ciencia cierta por la que se pueda decir el sapo dorado desapareció y estos son los números. No hay nada de eso. Entonces sigue siendo lamentablemente una cosa anecdótica. Y lo seguirá siendo porque no tenemos cómo construir una máquina del tiempo. Sí, no, pero estamos llegando ahí. Ya hay gente trabajando en eso. Hay que tener un poquito. Eso sería genial. Sí, te veo el chat vacío, no sé qué. Yo espero que estén por ahí. Sí, ¿verdad? Pero no tengo más preguntas y para aprovechar el tiempo, ¿cómo ves vos el futuro de la conservación de anfibios? ¿Vamos a tener más declive, más extinciones? ¿Hay chance de que muchas especies se mantengan, se recuperen o vamos a tener como esta fluctuación asociado también a lo que es el cambio climático y la pérdida de hábitat? ¿Verdad? ¿Cómo ves vos el futuro inmediato? A ver, cuando me preguntan eso, yo quiero ser positivo. Ahora, bueno, y de hecho los invito a ver un documental en el que trabajamos, que está en YouTube, que se llama Anfibios, Esperanza en Sangre Fría. Y la razón bueno, y lo que usted menciona es súper importante. La destrucción del hábitat la causaba número uno de la desaparición de anfibios, digamos. O sea, podemos hablar de enfermedades, lo que quieran, pero la destrucción del hábitat es lo primero. Y bueno, en los 80s apenas estábamos como en esa política de recuperación de espacios para Costa Rica, ¿verdad? Bajo aquella política de los 70, donde un terreno que no está cultivado básicamente es un terreno perdido. Y eso fue de aquel famoso instituto que había en este país. Yo no lo recuerdo porque no había nacido, que era el Instituto de Desarrollo Agrario, el IDA. Creo que también estaba el ITCO, el Instituto El de INCO. Tierras y Colonización.
exacto, donde si había terrenos que no se estaban usando, se podían tomar y dárselos a una familia para que produjera algo. Entonces, esa etapa de los 70 y inicios de los 80, bueno, así fue como llegaron también a Monteverde los primeros colonizadores, ¿verdad? Y ahí fue donde establecieron toda esta parte de la ganadería lechera. Eh, que es una historia interesante, cómo Monteverde se hace famoso en cuestiones de ecoturismo. Pero yo creo que vamos a seguir viendo lo mismo, o sea, yo creo que habrán poblaciones que se van a recuperar, otras que las vamos a perder definitivamente. Ahora estamos entrando en una fase medio optimista de recuperación de especies, pero siento que también estamos de recuperación de poblaciones de ciertas especies, pero también estamos como centrándonos sobre eso y hemos dejado también como de monitorear eh, lo demás. Yo creo que definitivamente no habrá respuestas claras hasta que no entendamos la importancia de los programas de monitoreo a largo plazo y hasta que no nos centremos en cómo desarrollar programas de monitoreo a largo plazo. Y yo creo que las herramientas que estamos teniendo en tecnología, muchas de esas deberían estar enfocadas a cómo automatizar la obtención de información de forma sencilla por periodos de tiempo largos y que sea, digamos, que sea de fácil entendimiento y uso para las personas. Y que nos generen datos reales y en los que podamos confiar, ¿verdad? Y que tengan algún proceso de validación, que eso también es súper importante. Pero yo creo que, o sea, seguiremos en lo mismo. Yo al inicio empecé muy pesimista al inicio de los 2000 cuando llegué a la escuela, en el sentido de que en aquel momento todo desapareció, la década de los 90 fue la peor, o sea, esto no va a mejorar. De repente entonces empiezan a aparecer ciertas especies y esa parte sí me ha tocado vivirla, entonces a mí me ha tocado como vivir una parte optimista en el sentido de que después de que todo desapareció, de repente yo puedo ver cosas que las personas dejaron de ver por los 90s y veían en los 80s. Entonces, por esa parte ha sido como bien, pero yo creo que el proceso normal de la vida es que las cosas, todo es dinámico, la vida es dinámica, esto no es un proceso estático, nosotros tenemos fotografías de momentos particulares y seguiremos viendo cosas nuevas y viendo cosas desaparecer, así es como funciona eso. El problema está en las tasas de eso, ¿verdad? Cuando ya las cosas desaparecen más rápido que lo que está reapareciendo, lo que se está describiendo. Que eso es en lo que se habla ahora, ¿verdad? El contexto en el que estamos de una sexta extinción masiva. Lisette me pregunta si hay forma de que el sapo dorado reaparezca o no hay forma de saberlo. Creo que ya más o menos la contestaste, pero igual me Yo, parece una pregunta interesante si queda una leve esperanza de que reaparezca. yo creo, Lisette, había menos esperanza de que reapareciera el craugástero escocés, que era la panza, el sapo de vientre rojo. Y, a ver, la diferencia es que este craugástero escocés, y les cuento más o menos cómo sucede, era una especie donde se había descrito principalmente en Cerro Chompico. En el Parque Nacional del Agua, nunca, sí, ese lugar hasta ahora se están empezando como a explorar. Estoy seguro que hay cualquier cantidad de especies nuevas y en botánica, por aquello que tenga algún interés de darse una vueltita por ahí, debe ser un lugar bastante interesante. Y aparece en este otro lado, que es el otro extremo, la cordillera volcánica central. A ver, en algún momento podría reaparecer, de reaparecer definitivamente las probabilidades serían en un sitio donde no se haya descrito o no estuviera dentro de su distribución normal, esa es una posibilidad. Yo no lo descarto, yo creo que era más difícil que reapareciera el craugástero escocés que el sapo dorado. Lo que pasa es que el sapo dorado lo hizo famoso Nat Geo, ¿verdad? En el 83 con su número de marzo, que a su vez hizo famoso Monteverde, ¿verdad? Entonces un sapo mucho más icónico. Pero descartarlo como descartarlo, no. Yo creo que conforme cambian las generaciones que buscan, hay más probabilidad de que las cosas reaparezcan, porque nosotros como seres humanos tenemos el comportamiento de siempre ir al mismo lugar. O sea, el comportamiento del ser humano es siempre ir al lugar que conoce. Los seres humanos no son dados a estarse enfrentando a sitios nuevos. Normalmente entran dentro de un lugar de confort y ahí es donde siguen investigando y ahí no se mueven. Cuando empiezan a reaparecer generaciones nuevas, que es un poco lo que sucedió también a inicios del 2000, empiezan a darse cuenta de que hay otros sitios y que pueden reaparecer otras cosas en otros sitios. Entonces yo creo que eso también influye mucho.
Sí, lo que dices es muy interesante, Gilbert, porque verdad, honestamente sucede y creo que nos pasa a todos, que Sí, sí, nosotros ir al campo es regresar a los sitios donde fuimos como estudiantes o donde exacto. hemos hecho la investigación. Y ahora que hablas de Cerro Platanar, Cerro Congo, yo he estado en el Cerro Congo, pero te cuento que desde que hubo este terremoto de Cinchona, perdimos el sendero, ahí se perdió. La topografía cambió demasiado, Sí. pero cuesta, sí, cuesta que la gente vaya a sitios totalmente nuevos. Eh, una pregunta más, vos hablaste de los agalignis que salían en el canasto, ¿verdad? En las fincas, Ajá, del año. que eso era algo común y ya no, ¿verdad? Ya no hay agalignis me imagino por qué será, pero tal vez vos podrías comentar al respecto, ¿verdad? Porque las plantaciones de café siguen ahí, pero ya las ranas son cada vez más raras o han desaparecido. Pues yo diría que más o menos, en realidad yo creo que no hay Galín Insane porque no hay cafetales tampoco. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de llegar aquí a la zona este, de aquí donde estoy en este momento, yo vivo en Curridabat, donde termina la autopista de Cartago. Cuando yo llegué aquí, de aquí, digamos, donde yo estoy, donde está mi casa ahora, que fue construida a inicios de los 90, hasta Ochomogo prácticamente eran puros cafetales. O sea, y cafetales de que yo andaba en bicicleta entre los cafetales. Recuerdo que solamente subía a la autopista, porque ya existía a inicios de los 90, a Cartago, y que alrededor básicamente era un grupito de casas, de aquí un caserío que había, que era el caserío del cafetal de este lugar, y aquí arriba estaba otro caserío que era el Monterán, donde estaban otros de los grandes cafetales, digamos que era todo lo que uno veía a mano izquierda, digamos donde está ubicado actualmente el Terramol y Walmart y todo esto a mano izquierda, eso era un cafetal hasta la punta del cerro. Y todo eso prácticamente desapareció, y eso estoy seguro que es el mismo fenómeno que se dio en Heredia, que se dio en Cartago, y cerca de Alajuela. Yo recuerdo unos, los libros de historia natural, cuando ellos decían que el paso del desengaño, ¿verdad? Porque el principal puerto estaba ahí donde se peleó, por Punta Calero y eso. Ahí llegaban todos los grandes barcos y todo, ellos se venían ahí por el trillo, subían por la parte más baja de la cordillera volcánica central, y ese lugar se llama el Paso del Desengaño, o una de las historias que yo conozco es que se llama el Paso del Desengaño porque ahí llegaba la gente que llegaba al país y decían, es que ya vamos a llegar a la capital, a donde está la capital de Costa Rica, y la gente pensaba que iba a llegar a una ciudad, y básicamente llegaban ahí, lo que veían era un jardín de cafetales. Entonces, por eso, la historia que yo conozco es que por eso se llama el Paso del Desengaño. ¿Ves? Sí, si pueden leerlo al revés, ¿verdad? Porque creo que sale al revés. No, Este no, sale bien. Luco Gilge describe muy bien ese tipo de travesías que se daban al inicio, mediados del siglo XIX, ¿verdad? Que era terrible, los caminos terribles, y como dice Gilbert, cuando esperaban ver la civilización, no se veía, ¿verdad? El San José de mediados del siglo XIX era una aldea alrededor de unos cuantos edificios, y ya más tarde, cuando se estableció el Teatro Nacional, comparaban a San José con una aldea alrededor de un teatro. Pero sí, eran otros tiempos, definitivamente. De hecho, el teatro lo hicieron básicamente todos los dueños de los cafetales por esa ofensa que sentían, ¿verdad? De que esto no tenía aspecto de ciudad ni mucho menos. Entonces ellos dijeron, no, tenemos que hacer algo que por lo menos sea algo bonito aquí, que parezca que hay un centro en esta ciudad. Entonces yo entiendo que ahí fue, que la historia es muy similar a la de Sao Paulo. A mí me llamó mucho la atención. Sao Paulo en Brasil, la historia es muy, muy similar. Y gira alrededor del café. Muy bien. Bueno, de ahí no veo más gente en el chat. Yo creo que ha sido increíble la oportunidad de haber tenido a Gilbert compartiendo su conocimiento y también mostrándonos lo que está haciendo en investigación. Ojalá esto inspire a más estudiantes como a unírsele al laboratorio y explorar estas preguntas chivas, ¿verdad? Porque los anfibios siempre han sido un grupo icónico, ¿verdad? Un grupo que por la Sí, que tienen, lo interesante de sus ciclos de vida e historia natural, siempre han atraído pues mucha atención. Y también son grupos que bajo estas condiciones de cambio climático funcionan, ¿verdad? Como tal vez el ruiseñor en la cueva, ¿verdad? Como esos grupos que nos están
mostrando las posibles consecuencias, ¿verdad? Que ya las estamos viendo, de lo que ha sido esa expansión tan terrible y considerar el planeta como una fábrica, ¿verdad? Vos mencionabas ese artículo sobre el impacto humano en la fauna y creo que vamos a, si no leemos ese, leemos uno muy parecido que habla de la cantidad de biomasa que hay en la Tierra, ¿verdad? Que eso es increíble cómo hemos convertido al planeta en una granja y que debemos cambiar. Eso es algo que hay que hacerlo ya. Hay que cambiar esos patrones, no solamente de expansión urbana, de uso de la tierra, sino también la forma en que producimos los alimentos y cómo consideramos la vida en general, ¿verdad? Que no solamente acumular cosas. De hecho, perdón, uno de los límites planetarios, ellos establecen 9 límites planetarios, uno de los límites planetarios que está sobrepasado es el del nitrógeno y el fósforo, que eso básicamente viene de todos los abonos que se utilizan y todos los productos que se utilizan en la agricultura. Y ahora que habló de la analogía, me acordé de mi defensa de maestría, donde usé la analogía del canario con los anfibios. Es correcto, es que, es decir, hay demasiada tela que cortar, incluso el libro que mencionaste de la sexta extinción, voy a recomendarlo, a ver si lo, como vos decís, es Vale la pena. de divulgación muy buena, que eso es otro campo donde te has metido, ¿verdad? Que no, que apenas lo mencionaste brevemente, pero creo que ustedes dieron un curso, ¿verdad? Junto con Yesenia. Estamos en este momento Bueno, dando el curso, sí. bueno, valga la publicidad, ¿verdad? Porque si no lo han tomado, entonces es bueno que lo tomen porque algo de lo que la pandemia nos ha dejado es que necesitamos divulgar la ciencia. En ningún otro momento entender la ciencia para el público general, sobre todo para los políticos, ha sido tan urgente como ahora. Y lo va a hacer más en el futuro cercano. De ahí, de nuevo, bueno, dice Daniel que hace poco creo que salió que los humanos ya ocupamos como la mitad de la masa terrestre en zonas urbanas y cultivos. Y por ahí creo que andan los números. Sí, bueno, el año pasado tuve la oportunidad de dar 2 seminarios, uno de declinaciones poblacionales de fauna silvestre en el Antropoceno, estuvo súper interesante porque ahí abordamos diferentes grupos. Y el segundo es el de enfermedades para la parte de conservación de animales. Y una de las cosas de las que hablaba o de las que conversamos también es el diseño de ciudades, cómo debería ser el diseño de ciudades para que esto funcione, ¿verdad? Y todos los problemas que se han presentado. En Brasil hay un ejemplo súper bonito de cómo se debería diseñar una ciudad, pero también de lo que no debería suceder después, que es Brasilia. Pero eso es otro tema y del que podríamos hablar muchísimo también. Pero, y ahora seguro pienso en otro curso de una salud y un bienestar donde hablaremos de epidemias y cosas de ese tipo, entonces por ahí aprovecho. Es que sí, el futuro es multidisciplinario, multivariado, No hay otra forma, compleja, y hay que entrarle a esa complejidad. no hay otra Bueno, forma. Gilbert, de nuevo, demasiadas gracias. Yo No, voy con a todo gusto. tomar, o vamos a tomar un break de unos 10 minutos. En mi reloj son las 2:16, nos vemos a las 2:26 y regresamos para hablar de negocios y hacer perdón, comerciales, no hablar de negocios, y hacer la discusión. Y de nuevo, Gilbert, muchísimas gracias. No, Bueno, adelante. Solo me avisan como si hablo muy rápido.